en el día de ayer. Vamos a hablar de eso y ya está en comunicación con nosotros Jorge Manuel Gil, contador público, ex rector además de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Jorge, ¿cómo estás? Federico, todo el equipo te saluda. Hola Federico y equipo, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Jorge. A ver, esto te lo pregunto como contador, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? Creo que la AFIP se creó allá por el 96-97, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en 1996, sí. 1996, es decir, estamos hablando de presidencia de Carlos Menem, por ese entonces. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué implica que desaparezca la AFIP? Porque, bueno, a priori, o por lo menos en lo que te cuenta el gobierno, tiene que ver con, bueno, sacar una estructura que no funciona, que tiene mucha gente. ¿Esto es así? ¿Cuál puede ser el efecto de estos cambios que está llevando adelante? El efecto desde el punto de vista tributario, tanto individual como de las organizaciones y de las sociedades de cualquier tipo que actúan en la vida comercial, económica y civil de la sociedad, no tiene absolutamente ninguna incidencia. O sea, no hay cambios en las estructuras tributarias, fiscales e impositivas a partir de esta norma. Esta es una norma que pretende reorganizar el esquema de organización de una función esencial del Estado, cuál es la administración de los ingresos públicos. Uh-huh. Bien lo comentaste en un comienzo, esta es una norma que nace en un gobierno neoliberal, anteriormente a la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, existía la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas. La DGI se organizó en el año 1947 y la Administración Nacional de Aduanas en el año 1826. Y en esa AFIP, como los ingresos públicos vienen de tres vertientes, una la impositiva, otra la aduanera y una tercera que son la seguridad social, las jubilaciones, digámosla, a partir del año 2001 los recursos del sistema social pasan a ser también administrados por la AFIP. Esta es una función esencial, yo diría casi que es constitutiva del Estado. Entonces, uno de los planes de una economía política que apunta a destruir la capacidad gubernamental del Estado, obviamente lo que pretende es diluir esas actividades de administración de los ingresos públicos, menoscabando la participación del Estado y transformando una administración federal en una simple agencia de recaudación y control aduanero. Uh-huh. Pero acá hay otro tema importante que yo noto que no se desarrolla demasiado, que es la privatización de las áreas de percepción fiscal. Ajá. O sea, hay un intento, una concepción propia de estos esquemas, digamos, neoliberales, si se me acepta el término, de pensamiento, que pretende que la gestión privada sea más eficiente que la pública para recaudar los ingresos públicos. Sí. Esta idea también está muy montada en la provincia del Chubut, desde la gestión de Arcioli, y continúa en la actualidad la intencionalidad de privatizar la percepción fiscal. Sí, pero digo... Bueno, esto tiene una serie de análisis. Sí, déjame hacer un punto ahí, Jorge. ¿Cómo se vincula esa análisis privatizador, que es, por ejemplo, de la recaudación, con esta nueva agencia que es Arca? Porque hasta donde tengo entendido y por lo que llega a publicarse en Boletín Oficial, sigue siendo una agencia de recaudación estatal, entiendo yo. Sí, por supuesto, sí. La AFIP es un organismo autónomo del gobierno nacional, o sea, forma parte de la estructura del Ministerio de Economía, pero tiene autonomía, por eso tiene una composición de directorio y de gestión presidencial. Tiene un presidente la AFIP, o tenía, mejor dicho, un presidente la AFIP,
que era el responsable como el administrador general, ¿no? Uh-huh. Y tenía un componente de tipo federal. Digamos, el término que sea una administración implica una cantidad de cuestiones, la planificación de las actividades fiscales. La AFIP era reconocida internacionalmente como uno de los organismos técnicos más eficientes del Estado argentino. Tenía una altísima capacidad. Mire, bueno, ahí vos, perdón Jorge que te interrumpa, ahí vos hablás de eficiencia, ¿no? Y el gobierno el gobierno nacional, ¿qué te contrapone? Y había sueldo de 30 millones de pesos. Sí, eso yo desconozco, pero pudiera ser, asumiendo que fuera así, el hecho de que haya sueldo de 30 millones de pesos, que es una barbaridad absoluta, total y irrebatible, se corrige solucionando el tema de los sueldos, no disolviendo un organismo que, fíjese, y yo le quería comentar esto, sí. En el año 2000, estamos en 2021, en el año 2017, a mí me tocó participar de una reunión con delegados chinos que venían a estudiar el sistema de impuesto a los patrimonios netos que regían Argentina, y que eligió de todo el mundo el análisis. Estuvieron un mes en Buenos Aires estudiando el régimen y el sistema, los procedimientos administrativos, los sistemas de control que permitían instalar en China, o estaban en ese momento estudiando, creo que después lo implementaron, en China este impuesto. Estamos hablando de la primera o segunda potencia mundial que usó los recursos de la AFIP para mejorar su sistema tributario. Es un organismo muy reconocido, la AFIP, a nivel internacional, prescindiendo de que pudiera haber gente de más, gente de menos, que haya alguien que gana 30, otro que gana 25. Lo concreto es que este argumento es demasiado bizarro para ser utilizado como defensa o como argumento central de desmontar un sistema como el de la AFIP. Sí. Pero bueno, esto te forma pregunto, parte de Jorge, desmontar el Estado. Claro, sí, pero digo, te pregunto también en esta línea, porque vos decías sobre riesgos, ¿no? Porque vos podés privatizar un montón de cosas, pero vos decís, atención con esto de privatizar un sistema de recaudación. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo que una función esencial de un Estado moderno, organizado, criterioso, democrático, es manejar sus cuentas. Yo pienso que pocas empresas en el país y en el mundo delegan sus sistemas de cobranza. Esto ha fracasado en todo el mundo. En ninguna parte del mundo hay una delegación al sector privado de la percepción de los ingresos públicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niveles de corrupción son altísimos en la percepción de impuestos. Sí. Y hay que establecer sistemas de control muy eficientes, muy arduos, muy costosos, si se quiere. La relación costo-utilidad es muy alta en estos casos, y transfiriendo eso al sector privado es poner la llave del gallinero en la madriguera del zorro, ¿no? Del otro lado el gobierno te dice, bueno, también era muy costoso esto lo dice el gobierno, insisto, la cantidad de ñoquis que habían inflado la FIP. Bueno, puede ser, Federico, puede ser cualquier cosa, puede ser, pero usted no puede frente a eso bombardear. Usted no puede dispararle a una hormiga con un calibre 45, no tiene sentido. Usted modifique lo que tenga que modificar, sea racional en las decisiones, capitalice todo el dinero que invirtió el Estado en fomentar una organización que tenía un alto reconocimiento por parte de otros países y a nivel internacional, a nivel académico. Yo esto se lo puedo garantizar con absoluta certeza de que realmente, seguramente la AFIP es de los organismos técnicos más ponderados, eficientes y que tiene un capital intelectual
importantísimo. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con ese capital intelectual? Se va a ir al sector privado para hacer negocios contra el Estado. Sí. Que ahora, en definitiva es lo que busca esta ideología neoliberal prevalente. Jorge, entonces, por lo que usted me venía diciendo, este paso, esta desmonte de la FIP, la creación de esta agencia de recaudación, ¿usted cree que es un paso hacia la privatización del sistema de recaudación de la Argentina? Sí, yo pienso que el fin último está por allí, anda por allí, es desmontar, destruir, reducir el Estado a las mínimas expresiones posibles y a partir de allí el negocio que quede, que va a ser el negocio de la cobranza de impuestos, pasarlo a manos privadas. Ese me parece que es la teoría general, que en definitiva es la teoría también anarcocapitalista, ¿no? O sea, el Estado lo mínimamente posible, inclusive tratando de que no exista. Si se pudiera, bueno, ¿no? Esto, y ahí dándole la mano al presidente, esto es lo que dijo, lo que viene diciendo y lo que continúa manifestando, ¿no? Sí, forma parte de una ideología, o sea, hay que verla en ese marco, ¿no? Bien. Bueno, Jorge... No nos debe extrañar a eso. No, claro, en este caso, más allá de eso, queríamos ver los alcances o qué puede llegar a implicar justamente, porque sabe usted, Jorge, que mucha gente también, de forma quizás ingenua, decía, che, bueno, entonces nos van a cobrar menos de impuestos porque se disuelve la FIP, quedaba en ese imaginario ingenuo de decir, bueno, no tiene nada que ver. Nos aliviamos un poquito. No se ponga contento. Bien. Tampoco va a cobrar en dólares. No se ponga contento. Bien. No, esperemos que no. Esperemos que no, porque si no ahí estamos complicados. Jorge, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario. Le mando un abrazo. Un gusto, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba, Jorge Manuel Gil, contador público.